10:05 de la mañana del día 5 de febrero de 2018, los jueces superiores integrantes de la Sala Penal de Apelaciones Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios Magistrados Susana Castañeda Onsu, Juan Guillermo Piscoya y Óscar Burgas Zamora, vamos a llevar a cabo la audiencia de apelación de prisión preventiva en el expediente 46-2017. Dejamos constancia que se inicia esta audiencia 5 minutos después de la hora establecida en atención a que acabamos de concluir con una audiencia de tutela de derechos que se inició a las 9 de la mañana. Bien, entonces esta audiencia será conducida por el magistrado Burgas Zamora. Gracias, señorita presidenta. De cuenta especialista respecto a la concurrencia de las partes procesales. Buenos días, señorita presidenta, señores miembros del colegiado, señor magistrado, señores presentes. Doy cuenta de la asistencia a esta audiencia de prisión preventiva, apelación de prisión preventiva. La concurrencia del señor fiscal adjunto superior Reyes Oliver Chávez Sánchez y como interconsulta el doctor Ronald Cristian Raimundo Prieto por parte de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Asimismo, por parte de la defensa de Carlos Eugenio García Alcázar, el doctor Elías Jesús Silva Guayanca, conjuntamente con su defendido Carlos Eugenio García Alcázar. Se encuentra presente la defensa de Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña, el doctor Juan Miguel Servigón Nakano. Asimismo, la defensa del señor Elar Paul Alejandro Tejeda Moscoso, el doctor Eduardo Barriga Bernal y como interconsulta el doctor Mateo Castañeda Segovia. Como abogado principal, Mateo Castañeda Segovia, y como interconsulta, el doctor Eduardo Barriga Bernal. Por parte de la defensa de Félix Ardulfo Málaga Torres, el doctor César Augusto Nakazaki Servigón. Y como interconsulta, el señor abogado Exxon Alexander Vilcherres Ato. Por parte de la defensa de Luis Humberto Prevó Neira, la doctora Rosa Eva Schwartz Yataco, siendo todas las partes convocadas para la presente audiencia, señor director. Bien, ¿alguna observación sobre la acreditación de los sujetos procesales? Ninguna, señor. ¿Ninguno? Correcto. Bien, vamos a fijar las reglas para efectos de llevar a cabo la audiencia correspondiente. Esta audiencia tiene que ver con el recurso de impugnación contra la resolución número 8, dictado en la causa 46-2017 por la juez del primer juzgado nacional especializado en delito de corrupción de funcionarios, que resuelve el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público. Vamos a establecer como tiempo para las intervenciones de cada uno de los abogados de máximo de 20 minutos. El Ministerio Público tendrá el tiempo acumulado, posteriormente se les dará la oportunidad de 5 minutos para que hagan la réplica correspondiente. Esas son las reglas correspondientes para efectos del desarrollo del debate. El orden en que van a intervenir los abogados va a ser el siguiente. Defensa de Carlos Eugenio García Alcázar. En segundo lugar participará el abogado de Elar Tejada Moscoso. En tercer lugar, el abogado de Erdulfo Málaga Torres. En cuarto lugar, el abogado de Rodolfo Prialé de la Peña. Y finalmente, el abogado de Luis Humberto Prevó Neira. Y finalmente, el abogado de Rodolfo Prialé de la Peña. Ahí hay un error. Siguiendo la lógica de lo que el Ministerio Público ha postulado, en primer lugar va a ser Carlos Eugenio García Alcázar, en segundo lugar va a ser Rodolfo Prialé de la Peña, en tercer lugar Elar Tejeda Moscoso, en cuarto lugar Erdulfo Málaga Torres y finalmente, porque está solamente implicado en un solo delito, Luis Humberto Prevó Neira. Así va a ser el orden. ¿Se ha corregido el orden entonces? Bien, vamos a precisar los agravios que han merecido la atención de los recursos sanatorios correspondientes.
pretensión de nulidad que ha sido deducida por Rodolfo Villarreal La Peña y Humberto Pegoneira. Esta pretensión tiene que ver con vulneración del debido proceso al haberse hecho uso de diligencias efectuadas en un proceso de colaboración eficaz sin que dicho procedimiento llegue a su cuarta etapa. Y, en segundo lugar, inobservancia del artículo 45 del Reglamento del Procedimiento Especial de Colaboración Eficaz aprobado por el Decreto Supremo 007-2017 IUS referido a la prueba trasladada. En cuanto a los agravios de la pretensión revocatoria, Carlos Eugenio García Alcázar cuestiona, en primer lugar, los graves y fundados elementos de convicción, alegando lo siguiente, que la motivación de la prueba indiciaria sobre la comisión del delito de tráfico de influencias como inconstitucional, que es arbitraria la motivación sobre los graves y fundados elementos de convicción, que la imputación respecto al delito de organización criminal transgrede el principio de legalidad y retroactividad de la ley y aplicación temporal de la ley penal, que la motivación sobre la existencia de graves y fundados elementos de convicción respecto al delito de lavado de activos también es inconstitucional y en lo que se refiere a la prueba indiciaria es incongruente y no respeta los lineamientos jurisprudenciales de la Casación 623-2013 Moquegua. Con relación al peligro de fuga, arguye que la motivación, desprendimiento patrimonial y movimiento migratorio transgrede los principios de legalidad y congruencia, mientras que en cuanto al rubro de la organización criminal considera que es defectuosa. También cuestiona la proporcionalidad de la medida por considerar que existe una motivación deficiente y finalmente cuestiona el plazo dictado de 18 meses también como innecesario. Bien, entonces para efectos de llevar a cabo la audiencia, vamos a escuchar al abogado Carlos Eugenio García Alcázar. La Fiscalía hará la réplica correspondiente para efectos llevar a cabo adecuadamente la audiencia. ¿Perfecto? Bien. Muchas gracias, señoría. Con su venia, voy a exponer los agravios que he presentado en el recurso de apelación. Perdón, 10 y 12 empieza la audiencia. Perdón, su participación. Gracias, señoría. Como estaban hablando, el primer agravio, señoría, que contiene este auto de prisión preventiva, ustedes pueden leerlo, señoría, y el juzgado dice que el Ministerio Público no ha presentado pruebas directas. Sin embargo, dice, literalmente leo, el Ministerio Público cuenta con indicios que dan mérito a la sospecha grave en este extremo de las actividades de los miembros de este denominado club. Es decir, el juzgado asume y fundamenta los graves y fundados elementos de convicción del delito de tráfico de influencias sobre la base de la prueba indiciaria. Ustedes pueden revisar el requerimiento fiscal de prisión preventiva y se van a dar cuenta, señores jueces, lo van a leer detenidamente y van a apreciar que la Fiscalía no ha postulado la prueba indiciaria. La Fiscalía no postula en ningún fundamento que su teoría de prisión preventiva sea sobre la base de prueba indiciaria. Y esto es evidente, porque si lo hubieran postulado en ese entendido, hubieran seguido los lineamientos de la Casación 626-2003 Moquegua. Entonces, el juzgado, actuando de manera incongruente, porque la Fiscalía no postula su tesis sobre la base de la prueba indiciaria, el juzgado se sustituye a la Fiscalía. Y el juzgado dice, yo voy a fallar sobre la base de prueba indiciaria. Esa motivación es incongruente, señoría. Y es un vicio que genera, en este caso, la nulidad del auto de prisión preventiva, que ustedes lo pueden subsanar, si bien es cierto. Además, ustedes pueden darse cuenta que en la resolución número 8 no se establece
conforme a las pautas de la prueba indiciaria señaladas en el recurso de nulidad 1912-2005 Piura, en principio, ¿cuáles son los hechos base? Hablamos de un solo hecho base, varios hechos bases, no se dice cuáles son los indicios plurales, concomitantes, y finalmente no se establece cuál es ese relato fáctico, esa conexión lógica jurídica para llegar al hecho conclusión. No existe, señoría, eso en el requerimiento de prisión preventiva, porque la Fiscalía no ha planteado su prisión preventiva sobre la base de la prueba indiciaria, y el juzgado se ha sustituido a la Fiscalía y ha fundamentado su decisión sobre la base de una prueba indiciaria que no está planteada, reitero, en el requerimiento de prisión preventiva. Señoría, en el supuesto de que la sala no acoja este primer agravio, vayamos sobre el segundo agravio, sobre la existencia de indicios, pero así como existen indicios, existen contraindicios que rebaten los postulados que ha sentado el juzgado. El juzgado dice, en este requerimiento de prisión preventiva existen 4 datos que la Fiscalía ha corroborado sobre el colaborador eficaz 6-2007. ¿Cuáles son estos 4 datos que ha dado este colaborador eficaz? El primero, la existencia de una presunta organización criminal formada por 3 componentes. El segundo dato, que esta presunta organización se reunía con el objeto de acordar una prelación para la adjudicación de la buena pro a cambio del 2.92%. Y el tercer dato, que los puntos de reuniones eran el Swiss Hotel, la cafetería Baltasar y Capeco. Y el cuarto dato que da es el marco temporal de operación de la presunta organización criminal, que sería entre el 2011 al 2014. ¿Qué es lo primero que verifica el juzgado? La existencia de las personas. Lo que dice el colaborador, quiénes vendrían a ser las personas, lo verifica de la ficha RENIEC. Ese primer dato corroborado no evidencia la existencia del delito de tráfico de influencia. Un segundo dato corroborado es las reuniones entre las empresas constructoras. ¿Y cuáles son los indicios que asume el juzgado? Dice que efectivamente está acreditado en autos que las empresas se reunían en el Swiss Hotel, en la cafetería Baltasar, en Capeco, y que entre el 22 de mayo del 2012 y el 12 de septiembre del 2013, el señor Rodolfo Prialé, que no es Carlos García, se hospedó en el Swiss Hotel, y que la mayor parte de los miembros del dominado Club de la Construcción se hospedaban en ese lugar. Esos son los indicios para el juzgado para concluir que hay el delito de tráfico de influencias. ¿Cuáles son los contraindicios, señoría? En principio, que el señor Carlos García, desde el 2011 al 2014, nunca se ha hospedado en el Swiss Hotel. El señor Carlos García nunca ha participado de las reuniones de estas empresas en el Swiss Hotel, en la cafetería Baltasar o Capeco. El tercer contraindicio es que el señor Carlos García, antes del 2012, durante el 2011, 12, 13, 14 o posterior, no ha sido trabajador, consultor o locador de ninguna de estas empresas que supuestamente integran este denominado Club de la Construcción. El señor Carlos García nunca ha trabajado para ellos de manera directa ni de manera indirecta, antes, durante o después. Esos contraindicios no ha valorado el juzgado. ¿Cuáles son otro indicio que dice el juzgado? El juzgado dice, bueno, ya hemos acreditado las reuniones, ahora vayamos a acreditar las licitaciones públicas, porque en teoría de la Fiscalía, en estas licitaciones públicas, que son 5, el señor Carlos García habría tenido influencia real para lograr que se le otorgue la buena pro a las empresas ganadoras. Y citan la licitación pública 24-2012, que fue adjudicada 5 días después de que OAS se reúne en el Swiss Hotel. Ese es el indicio. ¿Cuáles son los contraindicios, señoría? En principio, Carlos García, como ya lo he dicho, no participó en ninguna reunión del Swiss Hotel, de la cafetería Baltasar, ni de Capeco. Segundo, Carlos García no fue parte del comité especial de ese concurso. Carlos García no nombró a los miembros de ese comité especial. Carlos García no tenía injerencia en ese comité especial por sus funciones. Y otro hecho importante es que la convocatoria de este concurso público se da el 15 de octubre del año 2012. La Fiscalía dice que el club se formó en el año 2011. Falso, esta licitación es de octubre del 2012. Es decir, no existe ni coherencia fáctica en los datos de fecha.
¿Y cuándo se otorga la buena pro? El 21 de marzo del año 2013. Es decir, que esta licitación pública siguió con todas las etapas y todos los procedimientos. No hay nada de irregular en esta licitación pública. Y lo mismo sucede con la licitación pública 18-2012, 11-2013, 6-2012. Y en una licitación pública, señoría, que deben tomar especial atención es en la licitación pública 5-2014. ¿Cuándo se adjudica la buena pro? Se adjudica la buena pro el 13 de noviembre del año 2014. ¿Por qué es importante destacar este dato? Porque al 13 de noviembre del 2014 el señor Carlos García ya no era más funcionario público. Él había cesado los primeros días de julio del año 2014. Y a decir del colaborador eficaz, el club dejó de funcionar en marzo del 2014. Es decir, señorías, se le imputan licitaciones bajo la lógica del indicio al señor Carlos García como tráfico de influencias que no tienen ninguna correlación con lo declarado por el colaborador eficaz y en la cual el señor Carlos García no ha participado ni directamente ni indirectamente, señoría. No ha participado. ¿Cuál es el tercer indicio que toma el juzgado para decir que hay el delito de tráfico de influencias? El vínculo amical entre el señor Carlos García y el señor Rodolfo Prialé de la Peña. Señoría, el señor Carlos García, ante la Fiscalía, en su declaración hecha el 19 de enero del año 2018, ¿qué fue lo que le dijo a la Fiscalía? Yo soy amigo del señor Prialé desde el año 1981. Yo no he negado mi amistad. Soy su amigo, pero por el hecho de ser amigo de alguien, per se, no determina que yo vaya a cometer un delito. Si mi amigo es un delincuente, ello per se no me hace que yo también sea un delincuente. El señor Carlos García no puede responder por las conductas del señor Prialé. Bajo ese esquema, el solo hecho de tener una relación amical no evidencia que se realice la conducta típica del delito de tráfico de influencias. Eso es lo que debe probar la Fiscalía en un requerimiento de prisión preventiva. Con alto grado de probabilidad debe evidenciar que el señor Carlos García ha cometido la conducta típica del delito de tráfico de influencias. Pero no la ha hecho, señoría. Y no solamente eso, sino que la motivación de la resolución número 8 habla sobre conclusiones de graves y fundados elementos de convicción que no existen en este expediente, señoría. ¿Qué es lo que se le imputa al señor Carlos García? En la disposición número 5 tenemos la imputación concreta. ¿Qué es lo que dice la Fiscalía? Se le imputa a Carlos García, asesor 2 del despacho viceministerial de Transportes, haber ofrecido al grupo de representantes de las empresas miembros del club interceder ante funcionarios. Es decir, el señor Carlos García directamente fue y le dijo a las empresas: yo intercedo a su favor para que ustedes ganen estas obras o licitaciones públicas. ¿Cuál es la evidencia que demuestra con alto grado de probabilidad que el señor Carlos García se ofreció a interceder a favor de las constructoras? ¿Dónde está la prueba de la reunión del señor Carlos García con las constructoras? ¿Dónde está la prueba que evidencia esa relación entre el señor Carlos García con las constructoras? Porque la Fiscalía dice que él se ofreció, él mismo se ofreció al grupo de representantes de las empresas. ¿Dónde hay una cita, un encuentro, un almuerzo, una relación laboral entre los representantes de las empresas y el señor Carlos García? No existe, señoría. En este expediente no existe, porque eso nunca se ha dado en la realidad. Además, señoría, el juzgado da por no acreditados hechos que sí están probados en autos. Uno de los primeros hechos que dice el juzgado y lo toma como indicios para acreditar el delito de tráfico de influencias y el delito de organización criminal es los números de teléfono. ¿Qué es lo que sucede? En la audiencia se dijo que el señor Carlos García utilizaba teléfonos de la granja Juan Diego Vasco. Estos teléfonos de la granja Juan Diego Vasco habían sido tramitados por el gerente general Guillermo Reynoso. Se lo dijo al juzgado y el juzgado dijo: ese hecho no está probado. Pero señoría, ustedes pueden ver la carta de Claro del 6 de noviembre del año 2017 de foja 770 a 772 que dice en la parte final 3 números de teléfono y dice grande: Granja Juan Diego Vasco SAT / Guillermo Reynoso Medina. Sí está probado, señoría.
que el señor Guillermo Reynoso Medina, como gerente general, tramitó 3 números de teléfono a nombre de la granja. Y uno de esos números de teléfono se lo dio al señor García. Y además este hecho, ¿cómo puede ser entendido como un grave y fundado elemento de convicción del delito de tráfico de influencias? No entendemos, señoría, cómo ese hecho se conecta en la conducta típica de este delito. Otro hecho, señoría, que dice el juzgado que no es cierto, dice que la Fiscalía ha podido identificar quiénes son las personas sobre las que Carlos García ha ejercido influencia real. Y eso no es cierto, señoría. Ustedes pueden ver el requerimiento de prisión preventiva, pueden leer la disposición 5 de formalización y no se dice el nombre de la persona sobre la cual Carlos García ejerció una influencia real. ¿Y por qué ejerció esta influencia real? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es la evidencia o cuál es el indicio que con alto grado de probabilidad le permite al juzgado concluir que el señor Carlos García, de una manera real, porque es un tráfico de influencia real, no simulado, ejerció influencia sobre las personas que no conocemos? Y ustedes se preguntarán, ¿pero acaso por lo incipiente de la investigación no hay personas determinadas? Sí. En la disposición número 5 obran quiénes fueron los integrantes del comité especial de las 5 licitaciones públicas. Pero la Fiscalía no dice si el señor Carlos García influyó sobre 1, sobre 2 o sobre los 3 miembros. Si lo mismo pasó en las 5 licitaciones que relatan como coincidencias o no lo hizo. Por lo tanto, señoría, la defensa considera que no existen graves y fundados elementos de convicción que evidencien justamente la conducta que le imputa la Fiscalía, que es que el señor Carlos García se ofreció ante los representantes de las empresas del club justamente para interceder ante funcionarios públicos para que se le otorguen la buena pro de diversas obras. Eso no existe ningún indicio con alto grado de probabilidad que lo pruebe. Señoría, ahora paso al tercer agravio, que es sobre el delito de organización criminal. Ustedes me han podido escuchar que he fijado cuál es el marco temporal de esta investigación. ¿Desde qué periodo a qué periodo se dieron los hechos criminales? Que es básicamente del año 2011 al año 2014. El juzgado ha sido más preciso y ha dicho que es del 5 de septiembre del 2011 al 4 de julio del 2014. ¿Qué es lo que sucede, señoría? Ustedes saben que la ley penal no tiene efectos retroactivos, salvo que sea más beneficioso, en este caso al imputado. Al señor García se le imputa el delito de organización criminal, delito que está vigente en el año 2016, señoría. ¿Cómo le van a imputar un delito del año 2016 a hechos ocurridos en el año 2011 al 2014? Eso per se es inconstitucional, señoría. La Fiscalía puede equivocarse, pero el juzgado no. El juzgado es el que conoce el derecho. Y el juzgado debió haber dicho, esa imputación es inconstitucional, porque el delito de organización criminal está vigente del año 2016. Y el juzgado no puede alterar, no puede modificar o no puede reducir el requerimiento de prisión preventiva, señoría, porque eso afectaría a la imparcialidad del juez. Por lo tanto, al señor Carlos García no se le puede imputar el delito de organización criminal porque en el año 2011, 12, 13 o 14 ese tipo penal no estaba vigente, señoría. Y es por eso que no existe ningún grave y fundado elemento de convicción sobre un delito que no se le puede imputar. El cuarto agravio, señoría. Hablamos sobre la motivación del delito de lavado de activos. ¿Qué es lo que dice el juzgado? El juzgado dice, nuevamente, que no existe una prueba directa, sino que estamos hablando de indicios en el delito de lavado de activos. Y vamos a lo mismo, señoría. Ustedes pueden leer el requerimiento de prisión preventiva y no se establece en el requerimiento de prisión preventiva algún fundamento sobre la prueba indiciaria o que ésta respete los lineamientos jurisprudenciales establecidos en la Casación 626-2013 Moquegua. Es decir, la Fiscalía no postula el delito de lavado de activos bajo la lógica de la prueba indiciaria. Sin embargo, el juzgado se ha sustituido, en este caso, a las partes y ha fundamentado su decisión sobre la base de la prueba indiciaria. Esto no fue debatido en la audiencia. Señoría, en el supuesto que ustedes digan, bueno, está bien que se fundamente sobre la base de la prueba indiciaria, ustedes pueden darse cuenta que la Fiscalía acepta un hecho, que en el caso del señor García no existen incrementos patrimoniales. Entonces, ¿por qué se le imputa lavado de activos?
Se le imputa lavado de activos porque sus dos empresas, ¿no? Sus dos empresas dicen que fueron creados con la finalidad de ¿qué? De que entre dos empresas contraten entre sí para lavar activos, o que estas empresas contraten con las del Club de la Construcción para lavar activos. Esas son sus dos tesis. Que la empresa Granja Juan Diego Vasco y Agronegocios Procan contrataban entre ellas para lavar activos. Ustedes pueden revisar, señoría, todos los documentos sobrantes en autos y nunca las dos empresas del señor Carlos García contrató entre ellas. Nunca la Granja Juan Diego Vasco contrató con Agronegocios Procan. Por lo tanto, el indicio de la Fiscalía no está probado. Segundo hecho, la Granja Juan Diego Vasco y Agronegocios Procan tampoco contrató alguna vez con las empresas COSAPI, Graña y Montero, Obrainsa, IXA, H&H, Málaga Constructores, Joesa, San Martín, Grupo Plaza, OAS, Querojo Galbao, Andrade Señor Gutiérrez, abogado, le hago recordar que Woderbridge. falta 2 minutos para que concluya su tiempo. Síguese al tema específico de su recurso Me de estoy, apelación. me estoy ciñendo Perfecto. al tema específico, ¿no? Entonces, señoría, no existe ninguna evidencia que las empresas del señor Carlos García haya tenido relación con las empresas integrantes de este denominado Club de la Construcción. Nunca le pagaron dinero, nunca lo contrataron, nunca prestaron servicios. Por lo tanto, la prueba indiciaria y el lavado de activos tampoco existe, señoría. Estas empresas, y sí lo hemos probado ahora, después de la apelación, en el caso de la Granja Juan Diego Vasco, solamente desde su creación en el año 2010, tuvo contrato única y exclusivamente con San Fernando Sociedad Canónica. Hemos aportado el contrato, señoría, y ustedes pueden ver que mensualmente le pagaban la suma de $11.900 y en el año 2007 ascendió a $14.000, señoría. Eso no es una operación sospechosa, es un contrato totalmente regular. Además, señoría, en el caso del lavado de activos, el juzgado dijo: yo solamente voy a ver las compras que ha tenido, en este caso, el señor Carlos García durante el periodo de investigación, que es de septiembre del año 2011 a julio del 2014. Pero ustedes pueden darse cuenta que esto no es cierto, señoría. Se han tomado en cuenta compras o adquisiciones antes del periodo de investigación. Por ejemplo, la camioneta Honda Pilot se compró en agosto del 2011, es decir, es antes del periodo de investigación. La camioneta Grand Cherokee se compró en agosto del año 2008, mucho antes del periodo de investigación. Y la Granja Juan Diego Vasco compró una camioneta Subaru Tribeca en agosto del año 2011, es decir, mucho antes del periodo de investigación. Y ustedes se preguntarán, ¿y la Granja tenía la capacidad económica? Sí, señoría. Con los contratos estoy probando que la Granja sí tenía la capacidad económica para comprar esta camioneta. Y la Fiscalía no ha dicho que no tuviera Bien, la señor capacidad abogado, económica. Su plazo ha concluido. Bien, por eso tiene que aprovechar al máximo. Entienda que nosotros ya hemos leído el recurso para poder hacer el control de admisibilidad. Bien, de todos modos, en el momento del que hagamos las preguntas, usted podrá algunas inquietudes que tengamos nosotros, aclararlas. Presentó el contrato, ¿no es cierto?, de San Fernando respecto de tal. ¿El contrato se le ha hecho correr al fiscal? Sí. Señor fiscal, ¿usted tiene conocimiento de ese contrato? Cuando se han presentado los medios probatorios, ¿se le ha hecho llegar o ustedes vinieron a recabar? Sí nos han hecho llegar, señorita juez. Bien, tiene todos los medios que han presentado algunos abogados en el recurso, en su recurso de apelación. Respecto del abogado García Alcázar, sí lo tenemos, señorita. Ya. Ya, dime la otra parte mientras lo voy viendo. No, al final. Bien, vamos Vamos a continuar con perdón, señor fiscal, vamos a escuchar al final en forma, vaya tomando nota para efectos de acumular el tiempo correspondiente de todas las partes procesales, ¿correcto? Bien, muy bien, entonces escuchamos ahora al abogado Rodolfo Priale de la Peña. En este caso, en el caso de Rodolfo Priale de la Peña, lo que se cuestiona es los graves y fundados elementos de convicción en su recurso. En primer lugar, se sostiene que la declaración del colador eficaz 06-2017 IUS no ha sido corroborado en el procedimiento especial, que independientemente de ello no existen elementos que lo relacionen con los
las 5 coincidencias en que los directivos de las empresas que formarían el club se habría establecido por la Fiscalía, que el vínculo que sostenía con su coimputado Carlos García y que no ha sido negado data de muchos años atrás, tiempo en el cual han crecido económicamente juntos, no existiendo visitas o llamadas dentro de los periodos de las coincidencias entre reuniones y contrataciones públicas, es decir, no existirían elementos de convicción válidos para solicitar la prisión preventiva. Lo escuchamos, señor abogado. Señores magistrados. 10:35, disculpe el inicio. Muy buenos días, señores magistrados. La pretensión de nuestro recurso de apelación es la revocatoria del auto que dicta 18 meses de prisión preventiva contra mi patrocinado Rodolfo Prialé de la Peña. Para no... Solo una precisión ahí. Prialé de la Peña tiene 2 pretensiones, uno de nulidad y el otro es de revocación. Así es. Las dos se mantiene la defensa, está haciendo uso, está refiriéndose a la revocación. La revocación, señor. La nulidad ya no va a sustentarlo en esta audiencia. Perfecto. Continúe, doctor. Señores magistrados, consideramos de que en el auto materia de apelación, y no quiero ahondar en los elementos que ya están esbozados por escrito para maximizar el tiempo de mi elocución, quisiera centrarme en los graves y fundados elementos de convicción que, a criterio del Ministerio Público, ha postulado y han sido recogidos por la jueza Cubo. Folios 919, que el investigado Prialé de la Peña concurre a alojarse al Swiss Hotel los días 26 de mayo del 2012 y 12 de septiembre del 2013, cuando a lo largo de esta audiencia la defensa y representante del Ministerio Público han precisado que este señor tiene un domicilio en la ciudad de Lima. Eso, a criterio de la Fiscalía y recogido por la juez, señores magistrados, es un grave y fundado elemento de convicción. Si analizamos con detalle las 5 coincidencias, conforme postula el Ministerio Público y también lo señala el juez o la juez en su auto de prisión preventiva, hablan de 5 coincidencias de fechas donde se habrían realizado reuniones en el Swiss Hotel entre empresarios con funcionarios del ministerio, en este caso con Rodolfo Prialé. Hablan de un alojamiento del 30 de septiembre del 2012, la empresa vinculada Queiroz Galbao. Hablan de un alojamiento el 9 de octubre del 2012, empresa vinculada OAS. Hablan de Andrade Gutiérrez entre el 2 de diciembre del 2013 y el 15 de diciembre del 2013. Hablan de una cuarta coincidencia con Odebrecht, 13 de mayo del 2014 al 15 de mayo del 2015, y una quinta coincidencia del 21 de marzo del 2012. Ninguna de ellas, señores magistrados, tiene absoluta relación con el hospedaje de mi patrocinado, como cualquier ciudadano de esta capital, en haber ido al Swiss Hotel los días 26 de mayo del 2012 y luego de casi más de un año, año y medio, 12 de septiembre del 2013, en 2 oportunidades. Lo que no dice la Fiscalía y oculta del documento que obra Fojas 919 es que fue con su esposa, señores magistrados, a hospedarse como cualquier ciudadano, a pasar una noche de tranquilidad. Si entramos a la página web, el Swiss Hotel ofrece un paquete romance, no es que venga a ser cherry, pero está a $199, con tu cóctel o trago de bienvenida, 2 noches, desayuno. Señores, ese hecho, que lo puede realizar cualquier ciudadano de a pie que esté al alcance de $200, ese hecho se usa como un elemento para decir que el señor, ¿por qué se va al Swiss Hotel si tiene casa en Lima? Definitivamente es un hecho descabellado, pero que lo usa la Fiscalía y lo recoge el juez. El hospedaje en esos días no guarda ninguna coincidencia con las 5 reuniones
que pretende criminalizar cercanas a las convocatorias, a los concursos públicos o a las licitaciones que postula la Fiscalía, por cierto. No tienen ninguna cercanía ni proximidad. Refiere también, señores magistrados, que al momento que se habría registrado mi patrocinado Rodolfo Prialé de la Peña en el Swiss Hotel, en las oportunidades que ya señalé, no guardan ningún tipo de relación con las 5 coincidencias que postula el Ministerio Público, habría dado una dirección falsa, un domicilio que no existe. Eso es absolutamente falso, señores magistrados. Si ustedes revisan la dirección que ha consignado al hospedarse en el Swiss Hotel, mi patrocinado, en 2 oportunidades, el 26 de mayo del 2012 y el 12 de septiembre del 2013, es la misma dirección que aparece en su tarjeta como asesor de la empresa Lual, como gerente comercial. Es la misma dirección, señores. Entonces, yo estoy en la imposibilidad de consignar al momento de hospedarme en un hotel la dirección de mi oficina, donde trabajo. Eso puede ser usado como grave y fundado elemento de convicción por el Ministerio Público para sostener una prisión preventiva. Definitivamente que no. Esta tarjeta, por cierto, que ha sido incautada en uno de los domicilios que ahora Fojas 1820. Y este es un tema interesante. Han lanzado un número interesante de actos de contratación. 17 contrataciones. El Club de la Construcción. Perfecto, le pongo nombre, le pongo la etiqueta de organización criminal, pero definitivamente el análisis riguroso al que estamos acostumbrados con magistrados de primer nivel como ustedes, señores magistrados, a quienes con todo el respeto sigo desde la ciudad de Chiclayo, definitivamente exige un mayor rigor a la resolución del ACU, definitivamente. 17 contrataciones. Lo que no se dice es cómo se ejerció el tráfico de influencias respecto a esas 17 contrataciones. Acá es bien fácil señalar, señores magistrados, un número significativo de actos de contratación, hablar del Club de la Construcción. Sin embargo, se comete un craso error. La Fiscalía no fija correctamente el objeto de prueba. ¿Cuál es el objeto de prueba del tráfico de influencias, señores vocales? No ha determinado el elemento típico funcionario a quien se va a influenciar. No está establecido. Parecerá gracioso, pero no está establecido. ¿A qué funcionario se iba a influenciar? No se ha determinado el elemento típico objeto del contrato de compraventa de influencias. En el delito de tráfico de influencias, ustedes magistrados conocen perfectamente mejor que nosotros, existe un contrato criminal donde tiene que existir un objeto. ¿Qué me vendes? ¿Qué me ofreces? Eso no está establecido acá. Ni el funcionario a quien se va a influenciar, ni el objeto del contrato de compraventa de influencias. La respetable presidenta de este colegiado, en un caso vinculado a la municipalidad del RIMAT, expediente 193-2012, sentencia del 18 de julio del 2013, la doctora Castañeda Oxú, de este subsistema anticorrupción, estableció: la prueba del delito de tráfico de influencias requiere establecer la competencia específica del funcionario cuya influencia es objeto del contrato de compraventa de influencias. Eso para este caso no se verifica, pese a que estamos en un pedido de prisión preventiva, un mandato de prisión preventiva cuya prueba tiene que superar, conforme a la línea doctrinaria que se viene desarrollando y los acuerdos plenarios, por encima de un nivel de la acusación. Acá no estamos en una etapa incipiente de diligencias preliminares, ni de investigación preparatoria. Prisión preventiva, 18 meses.
¿Qué competencias tenían los funcionarios? La Fiscalía no lo ha precisado. ¿Cuál era el objeto del acto de función que el supuesto traficante de influencias, el señor García Alcázar, acá presente, ofrecía supuestamente al intermediario, a mi patrocinado Rodolfo Prialé? ¿Qué le ofrecía como producto de la intermediación? No está establecido, señores magistrados, tampoco. No está establecido. ¿Qué le ofrecía? ¿Hacerlos ganar? ¿Descalificar a los otros postores sin base legal? ¿Elaborar bases direccionadas? ¿Qué le ofrecía? El objeto del contrato de tráfico de influencias tampoco está establecido. Entonces, sin esos dos elementos, señores magistrados, definitivamente podrán investigar. Que investiguen, perfecto. Pero postulo, ¿prisión preventiva en base a esto? Y la jueza alegremente dice en uno de sus considerandos, si bien no se ha establecido quiénes serían, estos son identificables. Vamos a retirar la palabra alegremente ya. Correcto. Es muy señor. subjetiva Sí. de su parte y tiene que tener respeto. Correcto, señora Presidenta, la disculpa del caso. Se señala, estos son identificables. Es decir, no se cumple con un requisito mínimo, como en muchos casos que vienen conociendo ustedes, señores magistrados, como en muchos casos que vienen conociendo. Se establecen los lineamientos, los ámbitos de intervención, pero de forma identificada. El funcionario, ¿a quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre qué miembro del comité ejerció su influencia? Y tiene que estar perfectamente identificado si estamos discutiendo un pedido de prisión preventiva. El hecho de que el investigado Prialé de la Peña no registre ningún número y que haya hecho uso de líneas celulares a nombre de Reynoso Medina, de la empresa Granja Juan Diego Vasco, que tampoco fue negado, pero sí justificado en el sentido de que estos tres ciudadanos, Prialé de la Peña, García Alcázar y Reynoso Medina, serían los socios fundadores precisamente de esta empresa, Juan Diego Vasco, en ese sentido no se han negado las comunicaciones, señala la juez, y acá el punto importante. Sin embargo, sí dan cuenta de una situación de la cual de manera grave podemos sospechar habrían tenido por objeto ocultar comunicaciones. No entendemos a la luz de que la juez arriba a esa conclusión. Pues, conforme al documento, señores magistrados, que ha referido mi colega en anterior oportunidad, es el documento que ahora fojas 770, por una regla de experiencia, señores magistrados, y esto es de conocimiento público, y esto ocurre en los estudios de abogados, en las empresas medianas, cuando se tramita ante una empresa de telefonía un paquete de minutos, de equipos celulares, quien lo tramite es el gerente, figura como representante de la empresa. Los teléfonos figuran consignando como representante ante Telefónica, ante Claro, ante Entel, el gerente de la empresa. Los teléfonos obviamente son para uso de los integrantes de la empresa, en este caso, Granja Juan Diego Vasco, Sociedad Anónima Cerrada. Entonces, porque el celular que emplea el señor Prialé de la Peña pertenece a una de las empresas que ha constituido en el año 2010, antes de los hechos objeto de imputación, constituye grave y fundado elemento de convicción. Definitivamente que no, señores magistrados. Hay que desmenuzar un poquito con criterios de lógica, de técnica y de actualidad. Las empresas, por temas de economía, por temas de rentabilidad,
sacan grupos de equipos celulares para uso de los trabajadores, incluso de los propios familiares dueños de la empresa. Es una práctica común, no es delito, mientras esté al día yo en mis pagos ante la empresa de telefonía. Hablan de una serie de adquisiciones. Recurre la jueza a los criterios fijados en la sentencia plenaria 1/2017. Por cierto, lo menciona, pero no lo ejecuta en su desarrollo. Habla de una serie de adquisiciones que habría realizado la empresa Lual. En la empresa Lual, señores magistrados, donde mi patrocinado desarrollaba el cargo de gerente comercial, es una empresa constituida mucho antes de los hechos que son materia de imputación. Es una empresa, señores magistrados, no como señala la Fiscalía, ni trata sesgadamente la juez de hacer ver en su resolución que es una empresa de fachada, que no tiene trabajadores. Tiene 30 trabajadores en planillas, basta con acceder a SUNAT. Es una empresa que paga sus impuestos, una empresa dedicada al rubro de la construcción, de los servicios. Entonces, me pregunto, señalar que una empresa es de fachada sin el sustento adecuado de la información que me dé cuenta de cuántos trabajadores tiene, de haber verificado si las obras que refiere haber realizado efectivamente se contrastan con la realidad como realmente ha ocurrido. Si verificamos los servicios que señala a través de sus documentos declarados ante SUNAT la empresa Lual, vamos a encontrarnos con que los servicios que ha informado realmente en la realidad existen. Las obras existen, los servicios se han prestado. ¿Empresa de fachada? Es fácil decir empresa de fachada e invocar el acuerdo plenario, pero el tema es cómo recojo el contraste de lo que señalo con la realidad de la información de acceso público a la propia SUNAT. Y plantea la Fiscalía, recoge la juez, diversas adquisiciones de vehículos por parte de la empresa Lual. Hablan incluso de una transferencia de una camioneta a una empresa Casper. Me pregunto, ¿se ha determinado a través siquiera de un informe contable que tengan la imposibilidad de haber adquirido esos vehículos? ¿Se ha determinado a través de un informe contable siquiera que estas transferencias no han respetado la depreciación y el precio de transferencia del mercado? ¿Se ha determinado a través de un informe contable que con estas transferencias que se cuestionan se hayan utilizado a testaferros, a interpósitas personas? No, señores. Los vehículos están a nombre de la empresa. Las transferencias se han efectuado a nombre de quien lo adquiría. No se han utilizado personas intermediarias ni testaferros. Entonces me pregunto, por enumerar 5 o 6 actos de transferencias de vehículos, porque la empresa, por cierto, tiene bienes y no estaba en la imposibilidad jurídica de tener un patrimonio de bienes, de vehículos, el haber adquirido y luego de algunos años transferido los mismos, constituye grave y fundado elemento de convicción para una prisión preventiva de 18 meses sobre pretexto de una imputación de lavado de activos.
Abogado, concluya porque su tiempo está terminando y además está tocando temas que no están realmente en su recurso. Simplemente por la amplitud de alguna Sí. parte genérica que se ha presentado, lo estamos escuchando, Sí, pero señor magistrado. hay temas que no han sido Señor parte de su- magistrado, Concluya, señor abogado. invocando un tema de argumentación Hemos que sido puede bastante hacer valer la prudentes, defensa. pues. Sí, gracias. Señalan, conforme fue agotado esta juzgadora, se han encontrado elementos que hacen precisar una sospecha grave respecto a la transferencia de activos, por la cual el Ministerio Público también incluso dentro de su formalización desarrollará las diligencias faltantes. Sin embargo, de las documentales y las partidas electrónicas inscritas de estas empresas, no obra inscrito este contrato de arrendamiento. Mi colega que me precedió hizo referencia a que en la empresa La Granja Juan Diego Vasco, Sociedad Anónima Cerrada, señores magistrados, tiene 2 trabajadores. Su contadora, cuya labor es declarar rigurosamente ante SUNAT y pagar los impuestos por alquileres de inmuebles. ¿Cuál es el objeto social de La Granja Juan Diego SAT? Simple y sencillamente alquilarle sus instalaciones a la conocida empresa San Fernando. Merced conductiva inicial, $12,000 americanos. Posteriormente se genera una adenda, $14,000 americanos. ¿Eso desde cuándo? Desde el año 2010, mucho antes de los hechos en materia de imputación. A criterio de la Fiscalía y de la juez que lo recoge, dicen, este contrato no está inscrito. Nunca he conocido de que un contrato de arrendamiento tenga que inscribirse en registros públicos. Lo que sé es que existe la obligación legal de pagar el impuesto por los alquileres. Y un tema, con esto termino, señores magistrados. Se está pretendiendo, sobre pretexto del análisis del peligro procesal, señalar que como mi patrocinado no se encuentra presente con ocasión de esta prisión preventiva, estaría de alguna manera, conforme señala la juez, mostrando posibilidades de ocultarse y permanecer en esa situación, por lo que consideramos que este segundo presupuesto respecto al investigado Prealé de la Peña queda cumplido. Señor juez, no sé en qué medida el cumplimiento de la propia ley, el artículo 368 del Código Penal, señala que el delito de desobediencia a la autoridad es frente a quien desobedece o resiste, salvo que se trate de la propia detención. Entonces, si mi patrocinado está ejerciendo un derecho regular que le asiste y prevé la ley, no sé en qué medida pueda darse esa lectura de que está mostrando posibilidades de ocultarse. Antes señala de que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la propia ley, le faculta a no presentarse porque tiene que preservar su libertad. Renglón seguido dice, pero esto muestra posibilidades de ocultarse. Definitivamente es una lectura sesgada, señores magistrados, que vulnera su derecho de mi patrocinado que le asiste la ley. Por estas consideraciones, señores magistrados, consideramos de que no se verifican los presupuestos, graves y fundados elementos de convicción, peligro procesal, ni proporcionalidad, para implementar una prisión preventiva. Consideramos que lo adecuado es que se revoque el auto y se dicte una comparecencia con todas las restricciones que considere esta sala de impedimento del salir del país, control mensual o quincenal de firmas y las medidas adicionales que considere este órgano colegiado. Muchas gracias, señor abogado. Uso de la palabra al abogado de Tejeda Moscoso. Los agravios que se han expuesto para efectos en el momento de interponer su recurso y lo cual ha sido admitido por esta sala. Respecto a los graves y fundados elementos de convicción, específicamente de los delitos que se le atribuye, es decir, organización criminal y tráfico de influencias,
alega motivación insuficiente para vincularlo como integrante de la presunta organización criminal, al haberse efectuado dicha motivación en forma genérica, limitada a esgrimir los argumentos del fiscal sin motivación adicional y reforzada. Que los elementos obtenidos de las partidas registrales de mandatos que acreditan su condición de representante o apoderado de la empresa Obrainsa, donde también se verifica la existencia de otros representantes, no acredita que haya formado parte de una organización criminal, sino se acreditan otros elementos adicionales que se haya pagado, por ejemplo, el 2.9% del valor referencial de la obra, de las obras licitadas. Que las supuestas llamadas telefónicas realizadas con Rodolfo Priadé de la Peña están fuera del periodo de la investigación al haberse realizado en noviembre y diciembre del 2014, por tanto no guardaría coherencia con la imputación, sobre todo si se le atribuye la calidad de instigador del delito de tráfico de influencias del funcionario Carlos García Alcázar, quien habría ejercido la función desde septiembre de 2011 hasta julio del 2014 en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Igual sucedería con las reuniones que se le atribuye de haber participado en el restaurante Baltasar y con relación a las supuestas coincidencias con las convocatorias a los procesos de selección al no haberse verificado las premisas fácticas que sustentan dichas reuniones. Otro de los temas que cuestiona el recurso o los agravios que manifiesta es respecto al peligro de fuga. Argumenta que se sustentan en movimientos migratorios sin ponderar que los factores que determinan el peligro de fuga, en este caso algunos se relativizan frente a otros, que tampoco se ha determinado que esos viajes estén criminalizados, que su patrocinado siempre ha regresado al país, que el peligro de fuga tampoco se puede sustentar en la pertenencia de una organización criminal. Finalmente, cuestiona como agravio o sustenta como agravio el test de proporcionalidad. Alega que la motivación respecto a la idoneidad y ponderación son aparentes, mientras que en cuanto a su principio de necesidad simplemente no existe. Estos son los agravios, señor abogado, que se han considerado para efectos de este recurso de apelación. Lo vamos a escuchar por 20 minutos. 11 de la mañana empieza su participación. Señorita Presidenta y señores jueces superiores, en cuanto a nuestros cuestionamientos sobre los elementos de convicción considerados como graves y suficientes, en primera instancia se han considerado en el caso de mi patrocinado Paul Tejeda Moscoso los siguientes: 3 llamadas telefónicas, un consumo, supuestamente un consumo en un restaurante, una ficha registral de la empresa Obrainsa y una tarjeta de visita, una tarjeta de presentación. Estos serían en conjunto los graves elementos de convicción que vincularían a mi patrocinado con una supuesta organización criminal. Aquí vemos, señorías, la ficha registral, que es de acceso público, en el registro público, por el que Obrainsa nombra a mi patrocinado junto con otras personas, apoderado. Esta sola ficha no es un dato del cual se pueda inferir que mi patrocinado pertenezca a una organización criminal. Las llamadas telefónicas. Aquí tenemos 3 llamadas telefónicas, porque ya se redujeron, la Fiscalía postuló primero 6 y luego han reconocido en la audiencia de prisión que solamente eran 3 porque se habían duplicado indebidamente. Y aquí vemos las llamadas salientes del teléfono del señor Prialé a un número que se le adjudica